comenzar con una pregunta que quizá todos nos hacemos en algún momento. Por ejemplo, ¿cómo nosotros como docentes, como padres, incluso como estudiantes en algunas ocasiones, perdemos la empatía y el interés por aprender? ¿En qué momento de este camino hemos perdido el rumbo de la necesidad del aprendizaje aplicado a nuestra vida diaria? Yo no estoy hablando de la falta de inteligencia, de las capacidades o de las habilidades, ni siquiera de la curiosidad, que en el humano es algo inherente. Estoy hablando simplemente que durante el camino del proceso educativo, proceso aprendizaje, el estudiante pierde el interés por el aprendizaje. Todos los niños en algún momento pueden hacer preguntas que para los adultos resultan un poco complicadas de responder o quizá nada importante para nosotros. Por ejemplo, un niño puede preguntar ¿por qué el cielo es azul? La respuesta, ¿todos los adultos lo sabemos? Nos hacemos quizá la misma pregunta y tenemos miedo a hacerla por miedo a ridiculizarnos. O quizás vemos a un estudiante de secundaria el cual copia meramente las fórmulas que un docente coloca en un pizarrón y resuelve ejercicios con una duda simple. ¿Algún día en mi vida diaria podré llegar a utilizar estos contenidos? Hoy quiero hablarles de ese camino y quiero hacerlo no desde una perspectiva teórica o algo que tenga que ser simplemente de discusión. Quiero llevarlo a la práctica. Quiero enseñar a aprender a docentes, estudiantes, inclusive a los padres de familia. Quiero hacer que la enseñanza, el proceso del aprendizaje se haga interesante para que estos nuestros estudiantes puedan crecer, ser independientes y a la vez útiles en su vida diaria. Soy la licenciada Alicia Veintemillas del Colegio Domingo Sabio de Santa Cruz, Bolivia, y hoy les presento esta ponencia titulada ¿Cómo introducir el método STEM en la educación de Latinoamérica y Bolivia? Preguntémonos entonces, ¿cómo diagnosticamos si una educación crece si no pregunta? Entonces vemos que hay diversos estudios regionales sobre la calidad educativa y hemos escuchado que muchas veces dicen que los pronósticos no son buenos, los resultados no son buenos y nos dicen que tenemos una educación baja, sin competencias y con estudiantes repetitivos y poco formativos para la independencia. Es así que permítanme nombrar con la mayor honestidad posible las tres posibles causas que originan esta situación. Primero, la desconexión entre el contenido y la vida estudiantil. Segundo, la ausencia de métodos activos en la enseñanza. Y tercero, la falta de propósito para poder aprender y hacerlo viable en la sociedad. Si volvemos al primer punto, la desconexión que se tiene en los métodos de enseñanza nos dice que la evidencia pedagógica internacional es clara. La retención sin motivación disminuye el aprendizaje, el desarrollo de competencias y habilidades, experimenta fallas y simplemente hace personas que en la vida se limitan a repetir con miedo a innovar. Hacemos además que no hayan herramientas para enfrentarse a la vida diaria. Segundo, la ausencia de métodos activos de enseñanza. El miedo que tiene el docente a cambiar. El miedo a poder enfrentarse al reto de aprender con tu estudiante, de que quizá tu estudiante te puede enseñar habilidades que tú no las has creado por tu edad, por tu tiempo, por tu formación. La motivación aumenta drásticamente cuando el estudiante construye, se equivoca, falla, cuando le enseñas que no aprender siempre en un estatus de comodidad te hace una persona más competitiva. Que el no tener miedo a agarrar una herramienta y utilizarla, aunque no sepas, y aprender, te hace tener habilidades que te van a resolver problemas en tu vida diaria. El escaso acceso a laboratorios o tener laboratorios que son inoperantes, herramientas que no te dan prototipados o espacios de experimentación real.
simplemente unas escaleras de un colegio. Tercero, la falta de un propósito social visible. Los jóvenes se creen una generación que nosotros estamos disminuyendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir estos jóvenes de esta generación son de cristal, que no crecen, que tienen miedo? Pero ¿qué oportunidades les damos nosotros, los adultos, a estos jóvenes? ¿Cuándo convertimos en acción concreta la sensibilidad que ellos tienen? ¿Cuántas veces les permitimos medir sin miedo a la crítica sobre las fallas que los adultos tenemos? ¿Y cuántas veces reconocemos los grandes logros que estos jóvenes pueden crear desde su independencia? El resultado de estas tres ausencias es previsible. Estudiantes que aprueban, pero que no quieren el sistema educativo. Estudiantes que aprenden a resolver los problemas del aula, pero no de la vida diaria. Y entonces nosotros podemos hacer una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer para que estos jóvenes crezcan, se desarrollen y se independicen sin miedo a lo que vamos a tener los adultos como crítica? ¿Qué posibilidad tenemos? Pues convirtamos el aula en un campo de investigación. Y es ahí donde quiero contarles una historia distinta. En nuestro colegio, en el Colegio Domingo Sabio de Santa Cruz de la Sierra, en una simple reunión de estudiantes se pudo ayudar a cambiar un poco la currícula. Sí, señores, introducir en las aulas de nuestro colegio el método STEM. No es algo nuevo para todos los pedagogos, no, pero es algo que incursiona en la independencia de los estudiantes. Una de esas actividades fue un prototipo y un proyecto que nació en estas aulas. En nuestro país, generalmente en determinadas épocas hay incendios forestales. Acarrean, dañan gran cantidad de campos, medio ambiente y pérdida de flora y fauna. Estos estudiantes se reunieron para crear y hacer una pregunta que casi nadie hizo en ese momento. ¿Y qué pasa con esa agua contaminada, con los residuos de las cenizas de estos incendios? ¿Qué traen esas cenizas? Y de esa manera nació Aguas que Arden. Ellos mismos hicieron un prototipo de muy bajo costo, construidos con una plataforma simple de Arduino, que por primera vez aprendieron a utilizarla, además que lo hicieron de manera independiente. Fueron capaces de medir el pH, pudieron determinar sólidos disueltos totales a temperatura real, métodos colorimétricos con flora y que eran natural de nuestra región. Investigaron, crearon y desarrollaron un prototipo para determinar metales pesados que causan la contaminación después de un incendio forestal. Lo presentaron dentro de una competencia llamada Infomatrix. El mayor problema para ellos era ¿qué pasaba con esos pobladores cuando bebían esa agua después del tiempo en el que los incendios cesaban? Actualmente es uno de los proyectos que se puede presentar en la región donde hay mayores incendios forestales y con el prototipo sencillo creado por estos estudiantes se pueden resolver algunos problemas de esa región. Eso es la habilidad que crearon con la metodología STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, más otras áreas que le colaboraron a estos estudiantes a desarrollar ese prototipo. A partir de ello crecieron con otros prototipos más, con otros proyectos, y eso incentivó a que nuestra población crezca muchísimo en lo que es la participación de proyectos e incentivación de lo que es la investigación aplicada. Obviamente, ¿qué más atrajo esto? Atrajo a los papás, atrajo a la escuela, atrajo a la atención de los medios de comunicación. Y nosotros como docentes simplemente fuimos parte de este proceso en la educación, en la formación y aprender con ellos hasta las inteligencias artificiales que los jóvenes lo manejan de muy buena manera. Así como este proyecto, todos los colegios deberíamos incentivar a nuestros estudiantes a crecer aprendiendo. Para eso ayudan también las casas superiores de estudio, con los llamados Fab Labs o laboratorios y fábrica,
donde se produce prototipos que no se pueden hacer en cualquier colegio, pero que colaboran a esta formación y que gracias a Dios en nuestro país las universidades están abriendo sus puertas para que estudiantes escolares puedan participar. También surge lo que viene a ser la participación en competencias como Infomatrix, a quienes agradecemos infinitamente el que puedan aperturar la competitividad de nuestros estudiantes. El poder competir, el poder representar a un país en el exterior es un incentivo realmente emocionante para estos chicos. En nuestra experiencia personal como colegio, hemos representado a nuestro país en México y hemos obtenido medallas de plata con proyectos en los cuales proponen soluciones a nuestra propia realidad. Eso nos va a permitir también el que podamos hacer programas de incentivación STEM en diferentes colegios, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos. Integrar la educación escolar con la educación de secundaria y la educación de universidad, que hay una brecha que podemos salvar con este tipo de proyectos. La introducción de STEM en la educación es realmente una muy buena alternativa para poder resolver problemas educativos de la región, de Latinoamérica y del mundo. Finalmente podemos decir, ¿qué podemos hacer como sistema educativo? Como autoridades, aperturar incentivos económicos y además invertir en lo que viene a ser la producción de laboratorios especializados. Promover lo que viene a ser la robótica, la mecatrónica. Apoyar en lo que son problemas de educación ingenieril en las escuelas. Sin olvidar que es una formación pedagógica integral, donde estos estudiantes deben también aprender a hacer servicio a la comunidad y que el bien social debe ser parte también de su formación. Tomemos en cuenta el caso de Aguas que Arden y hagamos que estas aulas generen educación, cultura, valores, pero sobre todo independencia y desarrollo emocional. Este estudio, desarrollado por mi persona, la licenciada Alicia Veintemillas, toma como referencia 40 exposiciones relacionadas con el ámbito educativo en Latinoamérica. Las escuelas incrementan su matriculaje cuando ofrecen educación basada en proyectos, generando competencias. Este tipo de educación incentiva a la competitividad sana, coherente e íntegra. Promueve jóvenes que puedan ser independientes, concretos y con resolución de problemas de su vida, de su entorno y posibles soluciones educativos a largo plazo. Con este tipo de contenido deseamos que la educación sea clara y concisa. Desde Santa Cruz de la Sierra, Alicia Veintemillas, Colegio Domingo Sabio.